Clase virtual número 27. Ecología, segunda parte. Actividades humanas en los ecosistemas. Luego de esa introducción que acabamos de dar, vamos a entrar en materia respecto a todos esos impactos ambientales producto de la evolución de la misma naturaleza, el mismo planeta que tiene su propio ritmo de cambios ecológicos y cómo este ritmo de cambio ecológico han sido afectados, hoy se aceleran debido a la acción humana. Ya veremos cada uno de estos factores, de qué manera ha incidido el abuso de nosotros, los seres humanos, sobre la naturaleza. Entonces, pasemos a ver los detalles de cada uno de estos aspectos. Algunos ejemplos de la interacción humana. ¿Cuáles son estos? En los GIFs que tenemos ahí y en las imágenes podemos visualizarlo. Entre ellos se ha producido un incremento en el nivel de acidez de la lluvia, llamada lluvia ácida. También en lo que se denomina la eutrofización, la deforestación y la fragmentación de hábitat. Contando también que recuerden, la propia naturaleza, por efecto de estos cambios, como es el incremento de la temperatura y el incremento del efecto invernadero, ahora se producen una serie de huracanes, tormentas, que no eran del nivel de frecuencia que con que hoy se desarrolla. Vamos a entrar entonces a ver en detalle cada uno de estos aspectos que acabamos de mencionar. El aumento de la población ha llevado al ser humano a ocupar terrenos para la vivienda o para el desarrollo agrícola que antes eran terrenos propios de naturaleza. Entonces, obviamente que estas acciones han tenido repercusión en muchos aspectos y vamos entre ellos a la desertificación, al incremento de la acidez en la lluvia, al hecho de que se producen mayores niveles de temperatura, incrementando lo que se llama el efecto invernadero, y poco a poco, a medida que avancemos en este video, comprobaremos este tipo de efectos que ha tenido por las acciones humanas, incluyendo el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas para la producción agrícola. La lluvia ácida es un tipo de precipitación en forma de lluvia o nieve que se origina cuando gases contaminantes se combinan con el agua y se produce una lluvia más ácida de lo normal. Es decir, la lluvia tiene una acidez natural y siempre la ha tenido, producto de la combinación de ciertos gases atmosféricos con el agua de lluvia o la nieve que se precipita a la superficie de la Tierra. Siendo así, ya vemos, tal como lo dice aquí el esquema y lo muestra la imagen, el agua de lluvia normal tiene un pH hoy día de 5.6. Sin embargo, el agua de lluvia, el agua de lluvia ácida, alcanza pH de 4.6, es decir, entre más pequeño es este número del pH, más acidez tiene la sustancia. Por eso es que tú ves en la parte superior, puedes ver en la parte superior que el pH está para los ácidos casi en 0 y de 3 los jugos de naranja, jugo de limón y ácido sulfúrico, y el ácido clorhídrico, que es el más potente, están estos números entre 0 y 1 en porcentaje de acidez y basicidad, lo que se llama pH. Contaminantes responsables de esa lluvia ácida, ¿cuáles son? Los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. ¿Y cómo llegan esos contaminantes a la atmósfera? Pues están relacionados con la producción industrial, la combustión de automóviles, porque son derivados de combustibles fósiles. Así que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, transporte de todo tipo, que utilice derivados del petróleo o carbón, va a producir
como desecho este tipo de gases, óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Estos gases entonces, ¿qué le pasa? Ya estando en la atmósfera, a combinarse con el agua de lluvia o la nieve, producen ácido nítrico y ácido sulfúrico respectivamente, cuando se combinan con el vapor de agua de la atmósfera. Ambas sustancias son muy ácidas y aquí las imágenes te lo permiten visualizar cómo se hace ese cambio. Entonces, tal como lo dice en esta parte de la diapositiva, la parte derecha dice presentación de la lluvia ácida. Entonces, esos gases, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, que suben a la atmósfera producto de combustión de productos fósiles, de combustibles fósiles, al combinarse con el agua, llegan a ser entonces ácido sulfúrico y ácido nítrico, entre otra serie de elementos contaminantes que forman parte de esta cadena de compuestos químicos que incrementan la lluvia ácida. Efecto de la lluvia ácida. Se acidifican, o sea, los suelos se hacen más ácidos y se acidifica los suelos y los hace inadecuados ¿para qué? Para el cultivo. Reduce la cantidad de microorganismos descomponedores, lo que dificulta el retorno de nutrientes al suelo y afecta la vida de otros organismos. Porque, ¿cuáles son esos descomponedores? Los hongos, bacterias y otros organismos invertebrados que tienen que vivir en un suelo apropiado. Por ejemplo, organismos como las lombrices de tierra, organismos como ciertos escarabajos que consumen materia orgánica en descomposición y excretan ya esta materia en otro tipo, ya sus excretas son otro tipo no contaminantes que más bien enriquecen el suelo formando lo que se llama el humus. Entonces, esa acidificación también llega a donde se acidifica mares, ríos y lagos, lo cual afecta a muchos seres vivos que allí habitan. Debilita a los árboles, lo que los hace más susceptibles a las plagas y a las enfermedades, y aumenta su mortalidad, es decir, la mortalidad de los árboles, como lo vimos en imágenes anteriores. También afecta, ¿qué cosa? Tal como lo ves aquí en la imagen. Afecta las fachadas de edificios y las estructuras del patrimonio cultural. Esto fue en una época, tal como lo ves, la imagen se nota en la escultura, pero ya hoy día no hay apreciación de ni siquiera los rasgos los más mínimos del rostro de esta estatua. El llamado efecto invernadero, algo natural. Si no tuviéramos una atmósfera y esa atmósfera no atrapara con sus gases como el vapor de agua o dióxido de carbono que siempre han existido en el planeta, no atrapara parte de la energía radiante del sol que se concentra como calor en la superficie de la Tierra, que se irradia entonces al espacio, o sea, se refleja hacia el espacio. Si los gases atmosféricos no atraparan este calorcito, la Tierra sería extremadamente fría y es posible que en la parte más caliente de mayor temperatura de la Tierra tuviéramos hasta 18 grados centígrados. ¿Qué significa? Que partes del hemisferio norte y sur, donde están las zonas polares y templadas, la temperatura estaría muy por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, como dice la imagen aquí, el efecto invernadero es un fenómeno natural indispensable, ya que permite que la temperatura del planeta sea apta para la vida. Sin él, es decir, sin el efecto invernadero, la temperatura de la superficie de la Tierra sería 18 grados centígrados, pero esa es la temperatura promedio y sería el valor más alto posible alcanzado. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero como el vapor de agua y el dióxido de carbono que siempre han existido en este planeta, entre otros,
evitan que la radiación solar que se refleja por la superficie terrestre vuelva al espacio. Esta es retenida en la atmósfera de forma de calor y produce un efecto similar al observado a un invernadero artificial construido por el ser humano. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero comenzaron a incrementarse a partir de la revolución industrial. ¿En qué periodo? Un periodo que va desde segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a desarrollar industrias que necesitaban la combustión de carbón, que es un combustible fósil. El carbón natural es un combustible fósil. No son más que árboles que quedaron sepultados bajo la tierra por muchos años y han producido minas de carbón que es casi el estado de piedra. Aquí puedes ver una imagen sensacional. Observa. Fíjate cómo desde 1975-72 esta imagen nos va informando, nos informa cómo el color amarillo te indica que es el incremento de la temperatura. Mira, a principios de la década de 1970, la temperatura global del planeta era, mira, observa, poco amarillo. Ya desde los años 85 en adelante empieza a incrementarse. Es decir, siempre hemos tenido el asunto del calentamiento del planeta, pero no en los niveles como hoy se tienen, que han ido más allá del límite, por así decirlo, soportable. Como ya se ha visto, la temperatura y el dióxido de carbono son factores que influyen ¿en qué? En la tasa de fotosíntesis de las plantas. Y por lo tanto, el aumento ese del efecto invernadero tiene consecuencias en esa productividad de esas plantas. Por lo tanto, también afecta la productividad de los ecosistemas. La eutrofización, una palabrita un poquito enredada. La eutrofización, ¿qué es? Es el aumento de nutrientes en las fuentes de agua, llámese río, llámese lagos, quebradas, mares, océanos. Pero especialmente, ¿qué tipo de nutrientes? Fósforo y nitrógeno, que son producto de ¿qué? Del incremento incontrolado de biomasa. Es lo que produce ese incremento, produce un incremento incontrolado de biomasa, especialmente de organismos fotosintéticos, es decir, algas microscópicas, bacterias fotosintéticas, algas macroscópicas y microscópicas. Pero ¿cómo llega ese fósforo y ese nitrógeno en abundancia a esas fuentes de agua, como nos lo dice en la imagen, que está descendiendo nitrógeno y fósforo aquí a esta fuente de agua, y que eso hace que se incremente la vida acuática de organismos fotosintéticos, porque a ellos les conviene recibir estos nutrientes? Esos llegan por el uso excesivo de fertilizantes que son arrastrados por las lluvias, por las llamadas correntías, hasta ríos, hasta quebradas, luego a los lagos, luego de allí por los ríos llegan a mares y océanos. Si bien el proceso natural, observa bien, si bien el proceso natural de la eutrofización es lento, porque de todas maneras a esa fuente de agua algo de esos productos, de esos nutrientes le va a llegar por la descomposición de materia orgánica que ocurre en los bosques naturales. La correntía de agua, como aparece en la imagen de la izquierda que te estoy mostrando, en esa correntía de agua se lleva parte de esos nutrientes, pero eso es un proceso natural que toma años y es necesario para incrementar la vida acuática fotosintética, que también tienen su papel importante. Pero ¿qué sucede cuando hay en exceso? Ese proceso lento
¿Producto de qué? De la descarga de detergente, fertilizante, materia orgánica que se produce por la derivación de aguas servidas que van a quebradas, ríos, etcétera, y a los mares, pues produce la imagen que tenemos aquí a la izquierda que te estoy mostrando con el cursor láser, donde se producen entonces estos estanques donde crece, aquí está, donde crece en abundancia las algas. Esas algas forman entonces, más adelante lo vamos a ver, una capa que lleva un nombre específico. Entonces, en aguas de poca o nula circulación, como los lagos o orillas de un río, la adición de esta sustancia provoca un aumento excesivo de algas, las que forman una cubierta que te mencionaba hace un instante, y que esta cubierta es llamada costra. Entonces, ¿y esta qué hace? Esa forma una capa superficial que entonces dificulta el ingreso de la luz solar hacia zonas más profundas, ocasionando entonces que en esa zona profunda mueran aquellos organismos que necesitan esa luz solar. Además de eso, ese incremento masivo de algas, ese incremento masivo de bacterias, llega a contaminar las aguas a tal punto que algunas se quedan atrapadas en las branquias de los peces, ocasionando la muerte, como vemos en una de las imágenes. Pero también ellas necesitan oxígeno, todo ser vivo, animal, vegetal, algas, microorganismos unicelulares, plantas, etcétera. Todos necesitan oxígeno para vivir. Entonces las algas empiezan a consumirse el oxígeno de esas fuentes, esos lagos, esos ríos. Y al eliminar la cantidad saludable de oxígeno, entonces esas fuentes de agua ya no son aptas para la vida de otros organismos como son peces, crustáceos como los camarones, cangrejos, etcétera, que dependen del oxígeno de ese ambiente. Y como nuevamente te repetimos, ¿a qué se debe eso? Por el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, la vertida de aguas negras a ríos y quebradas, y también por las correntías natural que arrastran parte de esos nutrientes a nuestras fuentes de agua. Esto comienza a causar la muerte de plantas y algas que se encuentran bajo la costra, lo que a su vez aumenta el número de bacterias y otros descomponedores. Estos dos fenómenos llevan a su vez a un drástico descenso en la disponibilidad de oxígeno, lo que provoca la desaparición de toda la vida acuática. Así, disminuyen los índices de productividad del ecosistema acuático, como puedes ver aquí, por efecto de la formación de esa costra y la disminución del oxígeno en este estanque o lago de agua. La deforestación, creo que lo que más está ocasionando el ser humano y lo que hoy tiene más impacto en la regeneración de las condiciones óptimas apropiadas del ambiente. Entonces, la deforestación es un efecto provocado ¿por qué? Generalmente por la actividad humana como producto de la urbanización, es decir, construcciones barriadas, ciudades, edificios, carreteras y todo lo demás. En este proceso se destruye parte de la cobertura forestal, pero además también por deforestar para la ganadería y deforestar para la agricultura. Entonces, como lo vemos aquí, la fertilidad de los suelos se puede ver seriamente afectada. Mira, seriamente afectada por estos procesos de deforestación. ¿Esto debido a qué? Que al retirar la capa de vegetación, el suelo queda más expuesto a erosión, como aparece en las imágenes donde han sido arada la tierra para la siembra. Y en esta otra imagen puedes ver cómo se ha movido toda la masa vegetal para construcción, es decir, puede ser que sea para construcción de una urbanización o la construcción de una carretera. Y en esta imagen que acompaña al área donde está el arado, vemos cómo incendios forestales también ayudan a ocasionar esta situación, que pueden ser ocasionados por el ser humano o pueden ser
de forma natural por las altas temperaturas en algunos lugares. Y aquí a la izquierda vemos cómo se ha devastado todo un bosque natural para sembrar una especie de planta con fines industriales, porque la mayoría de estas plantaciones son para plantas de aceite, para caucho y otras cacao y otros productos más que tienen gran acogida industrializada. Puede provocar entonces todo esto, la deforestación y todo lo que vimos hace un instante, cambios climáticos a nivel ¿dónde? A nivel local, con mucha incidencia a nivel local, pero también con mucha incidencia a nivel mundial. Lo que altera sobre todo la humedad ambiental y con ello los patrones de precipitación, pues genera sequía e inundaciones. Tenemos las dos versiones. Un extremo, la sequía, producto de eso, precisamente la deforestación. Y en el otro extremo, a mi amiguito Pooh, que está tratando de ver cómo protege sus garrafones de miel para poder evitar que la inundación se lo destruya. Y tendríamos tranquilamente otro tipo de imagen real, pero esta me pareció muy apropiada para llamar la atención a ustedes de que estos son los daños que estamos nosotros mismos, los seres humanos, ocasionando al planeta. Pero fíjense en este detalle, miren este perezoso. Sube y alguien le cortó la rama que falta. Pero él, como no es un organismo de buena visión, porque los perezosos no tienen buena visión, va a tocar y se da cuenta que la rama que una vez tuvo allí para subir al árbol ya no se encuentra. Entonces, la pérdida de nutrientes y de la humedad del suelo puede originar desertificación, lo que vemos aquí a la mano derecha, donde prácticamente la maquinaria, el bulldozer, el tractor va a empujar a todos estos animales hacia el precipicio. Pero noten el suelo ya está desgastado, no hay árboles, no hay plantas, no hay nada. Y hay animales domésticos y hay animales salvajes que están a punto de ir al precipicio. ¿Por qué? Porque seguimos arrinconando a la naturaleza para construir y realizar la producción agropecuaria. Entonces, todo lo anterior puede provocar ¿qué? Extinciones o alteraciones de las relaciones tróficas, claro, donde desaparezca una especie, el otro ser vivo que depende de esa especie, sea vegetal o sea animal, ya no la va a tener, por lo tanto, perdió su fuente de alimentación. Fragmentación de hábitat. ¿Y qué es eso? Pues la fragmentación de hábitat es un fenómeno que consiste en la pérdida de discontinuidades o interrupción de extensos hábitats, lo que origina parches o fragmentos de hábitat de menor tamaño, como lo tienes aquí. Observa cómo se hacen los caminos y carreteras, se va podando para obtener madera, inmediatamente al cortar la relación entre un hábitat y otro, los animales quedan confusos e incluso algunos quedan tan aislados que ya dejan de reproducirse, o por reproducirse por los mismos descendientes, la misma familia entre sí, pierden el potencial genético de defenderse contra enfermedades naturales. Así se debilitan y las especies desaparecen. También para la urbanización, observa, lo que una vez pudo haber sido un buen bosque en este lugar está disminuido a casi nada por el simple hecho de dedicar a la agricultura todos estos espacios donde tú no ves ni árboles ni viviendas, porque realmente esas son zonas agrícolas. Entonces, pese a que la fragmentación puede ocurrir de manera natural por los procesos geológicos, como puedes ver aquí, hace millones y millones de años, nosotros teníamos un solo continente, que se llamaba Pangea. Y ese continente se fraccionó por cambios geológicos. Asimismo, hoy día esto puede ocurrir. Observa este precipicio que tenemos aquí, todo de roca de granito.
Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo se produjo el rompimiento de este gran bloque de granito? Pues producto de la erosión del mar, lo va desgastando lentamente y va filtrando el agua de mar, la roca. Cuando el sol la calienta a todo dar, esas microgotas de agua se evaporan dentro de la roca y hacen a la roca fragmentarse, ocasionando que sea más débil. Esto se llama meteorización de la roca. Así poco a poco se va desgastando y en cientos y miles de años, de repente este gran precipicio de roca de granito se va desboronando lentamente. Eso es un proceso geológico natural por el cual puede haber fragmentación de algún ecosistema. Acciones humanas, construcción de caminos, carreteras y ciudades, o por el reemplazo de especies vegetales por cultivos agrícolas. Todo esto que hemos mencionado puede ocasionar esa fragmentación de hábitat, tal como lo ves aquí. Hábitat totalmente dividido, una carretera dividiendo un hábitat básicamente de manglares, una vía férrea que también lo dividió y la supercarretera que se está construyendo en este momento acá. Y por supuesto, la producción agropecuaria, como vimos hace un instante. Estrategia para contrarrestar estos daños. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Primero hay que tener un control fiscalizador sobre ¿qué? Las industrias que producen fertilizantes y plaguicidas. Porque hay industrias que todavía siguen produciendo esos, digamos así, valga la redundancia, estos productos químicos que no han regulado el efecto, el impacto que ellos tienen sobre la naturaleza. Es decir, se producen fertilizantes todavía con mucho poder, plaguicidas con mucho poder, y que es más el daño al ambiente que el beneficio de eliminar la maleza o eliminar las plagas. También la prohibición y comercialización de productos cuya toxicidad y peligrosidad sea ya comprobado. Por ejemplo, como hace unos años se usaba un insecticida llamado DDT, eso se tuvo que eliminar porque se comprobó que el DDT disminuía la resistencia de la cáscara de huevo de las aves naturales, de las aves silvestres. También se demostró que podía producir efectos cancerígenos. Y así, aún a sabiendas de esto, muchas industrias de plaguicidas y fertilizantes no toman estas medidas. También se pueden aplicar campañas educativas para agricultores y yo diría que para el público en general sobre el uso correcto y no abusivo de plaguicidas y fertilizantes. Bueno, esa va a ser en el futuro una batalla muy grande. Aplicaciones biotecnológicas. Esta es otra solución. Entonces, ¿qué podemos aplicar biotecnológicamente? Biotecnológicamente podemos utilizar lo que se llama la bioremediación, que es la que aplica el ser humano, y el control biológico de plaga usando productos naturales excretados o producidos por organismos vivientes. Como son hoy día se utilizan hongos o productos o enzimas o sustancias químicas que produce un hongo para atacar a otros hongos. También podemos a través de los procesos naturales incrementar la forma de que estos procesos naturales puedan ayudar a degradar los contaminantes. Por ejemplo, cuando los microorganismos que degradan los contaminantes son propios de ese ambiente, o sea, son naturales de ese ambiente, entonces hablamos de biodegradación. Entonces el ser humano, la ciencia, la tecnología, la biotecnología pueden ayudar a que se incremente esos microorganismos naturales para que la biodegradación se intensifique. Otra de las aplicaciones tecnológicas puede ser que utilicemos esos microorganismos y sean introducidos en el ambiente por el ser humano a través de estudios científicos que se han hecho. Entonces, cuando esto ocurre, el introducir especialmente microorganismos para degradar esa sustancia, se está utilizando la tecnología de bioremediación. Como puedes ver aquí,
están parte de esos microorganismos que hoy día son utilizados con esos procesos. Ahí hay hongos, hay bacterias y hay otros tipos de organismos. A la derecha tenemos una imagen donde hay un suelo que estaba bien estropeado y poco a poco se le fue incorporando esos microorganismos buscando su bioremediación y vemos cómo al cabo de un tiempo, al cabo quizás unos meses o años, ese terreno ha vuelto a regenerar toda la vegetación que hacía un tiempo no tenía. Bioremediación microbiana. Entonces, ¿en qué consiste eso? Son organismos vivos que degradan o transforman diferentes compuestos nocivos, entre otros de menor impacto ambiental. O sea, toman, vamos a decir, sustancias derivadas del petróleo que caen en el entorno. Ellas utilizan el carbono, los átomos de carbono de ese material para su subsistencia, para obtener energía, pero luego excretan sustancias menos nocivas o cero nocivas, llamadas inocuas, al ambiente. Por eso entonces esta bioremediación microbiana, a través de bacterias y hongos microscópicos, también hongos multicelulares, se puede llevar adelante. Entonces aquí tenemos otra definición de bioremediación donde participan los hongos. Entonces se puede utilizar hongos para eliminar sustancias tóxicas del ambiente porque ellos consumen este tipo de sustancias para obtener sus nutrientes. Aquí vemos otra imagen de cómo a través de la bioremediación o la biodegradación hay bacterias en el subsuelo. Y cuando estas sustancias llegan al subsuelo, esas bacterias se encargan de eliminar y deshacerse de estos contaminantes. Bioremediación enzimática. Entonces, ¿qué se hace aquí? Ya no se utilizan los organismos, sino se utilizan las enzimas que ellos producen. ¿Y qué son enzimas? Son proteínas que aceleran una reacción biológica. ¿Con el fin de qué? De degradar sustancias nocivas. Entonces, en resumen, los tipos de biodegradación tenemos: degradación enzimática, la bioremediación microbiana y la fitoremediación. Es cuando utilizamos plantas para regenerar el ambiente. Entonces, en la degradación enzimática agregamos enzimas, diseñadas con alta especialidad al sitio contaminado, degradando la sustancia nociva. Entonces, las enzimas no son consumidas por las reacciones, por lo que degradan por largo tiempo.